pública. Si tomó en su momento el presidente López Obrador una decisión de invitar a médicos de distintos lugares del mundo para poder, en su momento en la pandemia, apoyar a las y los mexicanos y después para atender el espacio de médicos especialistas que México no tenía, producto de una política que evitó que se formaran médicos especialistas en México, política deliberada, pues es una decisión que se tomó para apoyar a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, esas decisiones las toma el gobierno de México. México fue el único país, estamos hablando de hace muchos años, que votó en contra del bloqueo a Cuba. El único país que votó en contra del bloqueo a Cuba. Es decir, hay una historia de política exterior que viene de tiempo. Entonces, esa política exterior pues no se puede definir en función de otros, sino de los intereses de la nación y del pueblo. Okay. Y ya por último… Entonces, ¿qué esperamos? Respeto. Es lo que siempre hemos pedido. Respeto y trato de iguales, que hasta ahora hay un trato de iguales. Porque, repito, lo que hoy tenemos de los aranceles al acero y al aluminio es a todo el mundo. Por supuesto que nosotros respondemos como México, pero es a todo el mundo, no es algo que vaya en contra de México, es a todos los países del mundo. Lo de los automóviles es a todos los países del mundo. De hecho, Canadá y México tenemos algunas características preferenciales, pero es a todo el mundo. Y lo del amago al retiro de visas, ustedes pedirían en su momento pues que se argumente bien que… Viene recuerden que viene el subsecretario del Departamento de Estado, que ya fue embajador en México en el periodo del presidente López Obrador, cuando el primer periodo del presidente Trump, conoce México. Entonces, y fue muy sensible en el momento en que fue embajador. Entonces, pues ya platicaríamos temas. Hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México. Dos cosas nada más, Presidenta. Se dice que la plataforma oficial del gobierno mexicano, la de trabajen.gov.mx, fue víctima de un grave hackeo que dejó expuestos pues los datos del personal, profesionales de miles de personas que aspiraban a cargos públicos en la administración federal. Y la segunda tiene que ver con, bueno, pues… No es ¿cierto? No es cierta esta, no es cierta. Es otra, ¿cómo dices? Fake news. Okay. Fake news. Ajá. Bueno, y la segunda tiene que ver con un grupo de estudiantes, entrevistamos a dos de ellos, después inmediatamente ya se acercaron un grupo de, pues ya casi eran como unos 10, y ellos, bueno, Paula Palomares, que nos explicaba una residencia de cirugía, la realizaba en cardiotorácica en el INER, cardiotorácica en el INER, denuncia pues que ha sufrido toda serie de amenazas de muerte, violencia de género, falta de apoyo por parte de la administración y de la UNAM, así es que busca ayuda para reubicarse en otros hospitales, completar su especialidad porque estaba a un año de terminar, destacando que su caso pues refleja problemas de pues más amplio abuso que no se ha explorado, discriminación y formación y que simplemente se ha venido ignorando. Así fueron relatando cada uno su propia situación, y en el caso de Juan Cervantes, él es ex residente de cirugía igual en Pemex, denuncia acoso, maltrato, que incluso se vino a exponer con todavía la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahorita, bueno, vuelve otra vez a sufrir esta situación y en pocas palabras pues critican corrupción y falta de ética en la enseñanza médica y que bueno, si el país está carente de especialistas, son varios, ya le digo que van a entregar hoy una carta en Atención Ciudadana que no han podido terminar y que piden apoyo de su parte, Presidente. ¿Todos son del INER? No, unos son de Pemex, unos son del INER, o sea, son diferentes instituciones, pero no han podido terminar. Sí.
Luego vamos para acá. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre lo que dijo la vocera de la Casa Blanca a propósito de todo este tema, sobre el reconocimiento de las relaciones con México, precisamente porque se ha trabajado bien con usted, la menciona, como presidenta de nuestro país, que ha hecho lo que se tiene que hacer para disminuir el tráfico de fentanilo, que ha bajado, cito sus palabras, vertiginosamente. De aquí ellos consideran sus propias estadísticas, bastante de aquí, de México, hacia Estados Unidos. También mencionan la migración como una mejoría sustantiva. ¿Qué comentario tendría, presidenta? Pues en efecto hay mucha coordinación y colaboración por interés de ambos países. Siempre dije que no queremos que el fentanilo llegue a Estados Unidos, a los jóvenes de Estados Unidos o a estadounidenses, tampoco queremos que llegue a jóvenes mexicanos ni a ningún lugar del mundo. Pues porque es ninguna droga, pero en particular el fentanilo pues es muy peligroso. Entonces hay mucha colaboración, comunicación, coordinación en el marco del respeto a nuestra soberanía y eso les ha quedado muy claro. Entonces, el objetivo, entre otras cosas, se firmó un acuerdo, un avance cuando el Gabinete de Seguridad con Relaciones Exteriores fue a Washington hace un tiempo. Y el objetivo ahora, cuando venga, si bien el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, pues es cerrar este acuerdo integral de colaboración y coordinación en materia de seguridad y en otras materias. Nosotros, por supuesto, tenemos también las materias que representan la defensa de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, la reducción del tráfico de armas de Estados Unidos a México, la atención a las causas, que siempre ha sido nuestra defensa y nuestro punto de vista. Entonces, todo esto estamos buscando un marco global de acuerdos pues con la administración Trump, de tal manera que en los próximos 4 años pues ya no estemos con una y otra cosa, sino que quede perfectamente claro, por supuesto en materia de seguridad, de migración, pero también de comercio, en el marco del Tratado Comercial Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, este acuerdo global pues buscamos que sea el marco de nuestra relación México-Estados Unidos. Y sobre este mismo tema, presidenta, y a propósito de las llamadas fake news, mentiras, circuló una imagen, un post donde incluso citaban una lista de políticos que se les había retirado su visa por temas de narcotráfico. Sí. Fue desmentida por la embajada. La embajada de Estados Unidos tuvo que… Eso es lo que iba a preguntarle. ¿Qué opina usted de que la embajada estadounidense tenga que desmentir algo que por lo menos replican, si no es de ellos, por lo menos replican la parte de pues más que ataca más, sí, ya no es crítica, sino que ataca con mentiras la presidencia y el actuar del gobierno? Es una actitud muy conservadora, la mentira. Hay mucha hipocresía, mentira en los argumentos. Y la verdad es que son herederos del conservadurismo del siglo XIX, porque desde entonces, y a Madero igual, y ahora pues igual, nada más que se magnifica por las redes sociales, porque el uso de la inteligencia artificial. Imagínense qué debe haber en un programa de televisión ustedes saben cuál es, donde cuando yo salgo a dar un mensaje, ese mismo día con inteligencia artificial cambian lo que digo en mi voz y lo publican. Como chiste. A nosotros también, a varios reporteros nos han cambiado aquí en la mañanera formulando alguna pregunta ya con una historia ahí y que usted… En el mismo lugar. Entonces, con el uso de inteligencia artificial, me refiero a latinos para que no…
Entonces usan este esquema donde estoy hablando y cambian mis palabras. Bueno, tienen derecho a criticar, pero ¿por qué este uso? Y no me afecta, en lo más mínimo. Solamente estoy dando cuenta de lo que ocurre. Y después, bueno, hay fraudes, ¿no?, que se hacen como llamando a invertir en algo que pues, ahí puede haber otro tipo de objetivos. Pero esta cosa de noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, que le quitaron la visa a un gobernador, a otro gobernador, a otro gobernador, que imagínense para que la embajada de Estados Unidos tengan que salir a decir que no es cierto. Entonces, ¿qué es responsabilidad y seriedad? La libertad conlleva responsabilidad siempre. Presidenta, a propósito de este tema de la manipulación de la información o alteración, ya incluso mentir abiertamente, o incluso esa sería mi pregunta también, llamar a no votar, es decir, ir contra el propio ejercicio ciudadano. ¿Usted qué reflexión le da a todo esto? Sabemos perfectamente, por ejemplo, y lo diré abierto y directo, la televisora Azteca, TV Azteca, llamó a no votar, incluso hizo un programa especial, no del voto de la elección judicial o algún título. Pues no les fue muy bien con su llamado, ¿no? Sí. Le pusieron efectivamente, como dice mi compañero, la farsa electoral. ¿Qué opina usted, Presidenta? Digo, no es nuevo, pero de una concesión pública, digo, de una televisora privada, pero… ¿Cuál creen que sea ustedes el motivo? No quiere pagar impuestos. Perder aliados. Pues así como que qué impacto tuvo. O sea, que voten 13 millones de personas en una elección al Poder Judicial y que el presidente de la Corte tenga más de 6 millones de votos. Imagínense, es algo inédito frente a 100 votos, ¿no?, del Senado que hubiera tenido. Presidenta, y aprovechando el tema del día de hoy sobre la infraestructura… En el fondo que hay, perdón que te interrumpa, no tienen ya impacto. O sea, hay mucha desesperación porque no tiene receptividad en la gente, en el pueblo. Han perdido mucha credibilidad, muchísima. Entonces, llaman a no votar. ¿Por qué llaman a no votar? ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Prácticamente nada. Mejor que se organicen, ¿no? Porque así muy organizados, pues no están. Como les decía, el presidente del PAN llama a no votar y sus gobernadores votan. O sea, así que qué organizados. Llaman a una marcha y no pueden llenar ni la mitad del Monumento a la Revolución. Y los oradores. Entonces, ¿qué hay en este momento desde mi perspectiva en México? Mucha conciencia. Y la gente sabe. Entonces hay reconocimiento del movimiento al que representamos. Presidenta, y comentaba que a propósito de la presencia del secretario de Infraestructura y Comunicaciones e Infraestructura, y todo lo que he mencionado a propósito de lo que estamos viviendo con la época de lluvias o el inicio. El día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la inversión sobre ciclovías. Es algo que también usted tuvo bajo su responsabilidad en la Ciudad de México. Llama la atención los números que son, de los 553 kilómetros de ciclovías ya existentes, pues darle el mantenimiento, mejorarlas, construir… se comprometen, no se compromete, más bien ya está presentando el trabajo de la construcción de 50 biciestacionamientos masivos, un velódromo, y se emplearía el programa de Ecobici al sur, oriente y norte de la ciudad. Entre otros aspectos más detallados, los 300 kilómetros adicionales durante su gobierno. Preguntarle primero,
cuál es su opinión al respecto sobre esta infraestructura, y es facilidad, obvio, la movilidad de la ciudad es fundamental, pero también creo que este tema de lo que estamos viviendo, lo que mis compañeros ya también han dicho, compañeros, sobre la negación de las lluvias, los resultados cuando vienen este tipo de trombas, porque eso fue lo que sucedió hace unos días en la ciudad, y que esto puede llegar a dar alternativas para aminorar por lo menos el uso de vehículos, en fin, ¿cuál es su opinión? Y si en este tema hay alguna otra posibilidad o dimensionar cómo se puede apoyar al país en algunos estados, trabajar con estados, no necesariamente con el presupuesto público del federal, sino también con presupuestos de los estados, de municipios del país, si le han preguntado, si le han propuesto, sino con asesoramiento y acompañamiento. Presidenta, quisiera su opinión. Bueno, hay una orientación mundial a que en las ciudades se use la bicicleta por diversas razones. Una ambiental, pues obviamente la bicicleta no contamina. Dos, pues los embotellamientos que hay en las ciudades, que la bicicleta siempre es una alternativa. Y lo que se busca con la bicicleta, pues en general son tramos más cortos, ¿no? Porque no cualquiera puede ir 40 kilómetros en una bicicleta o no tiene la edad para hacerlo. Aunque hay personas mayores que se avientan 80, 100. Pero bueno, entonces busca siempre que la ciclovía, pues un espacio seguro para la movilidad en las ciudades. Es una orientación mundial que viene hace tiempo y Clara la está incorporando. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente, se construyó la primera ciclovía en la ciudad. Fíjense, ahí se juntan dos cosas. Se estaba levantando la vía del tren. ¿Se recuerdan que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno del 2000, de diciembre del 2000 al 2005, porque luego vino el desafuero y luego ya la campaña para las elecciones del 2006? Pues justo acababa de pasar, llevaba poco tiempo, la privatización de los ferrocarriles. Entonces la vía del tren México-Cuernavaca, que a nosotros muchos nos tocó todavía el tren México-Cuernavaca, que después fue principalmente de carga, pero nos tocó. Cuando lo privatizan, deciden que ya deje de funcionar, que no es rentable, porque pasaba por muchos tramos de la ciudad, pues que estaba en medio de la ciudad. Entonces deciden que no es rentable la empresa a la que se la privatiza. Y entonces pone a levantar las vías como fierro viejo. Como fierro viejo. Era jefe de gobierno el presidente López Obrador y era secretario de Medio Ambiente. Entonces había un movimiento cuando se construyeron los segundos pisos, era justo la época 2002 más o menos que iniciaba todo esto, que decía es que construyen segundos pisos, pero ¿dónde están las ciclovías? Entonces, en aquella época, pues como secretaria fui a ver al jefe de gobierno y le dije, oiga, ¿por qué no? Si se levantan las vías se va a invadir la vía, el derecho de vía se va a invadir. ¿Por qué no compramos el derecho de vía al gobierno federal y hacemos una ciclovía? Y le gustó la idea y en efecto se hizo. Entonces hizo la primera ciclovía sobre la vía del tren México-Cuernavaca, desde Polanco hasta el límite con Morelos. Muchísimos kilómetros, esa fue la primera ciclovía que se hizo. Ahí hay puentes todavía que se hicieron con tridilosa, con un hijo del ingeniero Eberto Castillo, para cruzar Periférico y otras cruces importantes. Por primera vez se usó el famoso ecocreto ahí en el suelo de conservación para que se filtrara el agua. De ahí llegó Marcelo a la jefatura de gobierno y continuó con las ciclovías. Él hizo el domingo que se sigue hasta ahora, el cerrar Reforma para que lo use la gente para andar en bici. Se construyeron ciclovías. Después Mancera hizo algunas y luego nos tocó a nosotros construir cerca de 200
kilómetros de ciclovías nuevas. Y ahora pues me da gusto que Clara recupere esta idea de los cicloestacionamientos, porque ayuda mucho si uno anda en bici y deja la bici en un cicloestacionamiento segura y luego se sube al metro y entonces puede hacer transferencia. Entonces, qué bueno que continúe con ello. Por último, Presidenta, ¿qué opina sobre que el Museo Nacional de Antropología gana el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2025? Princesa, ¿no? Princesa de Asturias, Ajá. discúlpeme, ya estoy cambiando. Sí. También hay un príncipe, también sí, hay un premio sí, príncipe. hay un príncipe. Princesa de Asturias, por ser heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad. ¿Cuál es su comentario? Y le agradezco las respuestas. Pues a ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Pues sí, ¿no? Es un gesto de parte de la corona española reconocer al Museo de Antropología. Entonces, pues ya dieron el primer pasito. Espero que continúen en este proceso de reconocimiento pleno a los pueblos originarios, a las grandes civilizaciones del pasado, a los pueblos de hoy y a las grandes atrocidades que se cometieron durante la llamada conquista española. Después voy contigo, se me fue. Buenos días, Presidenta. Soy Tania Damián de Ángulo 7. Este fin de semana nos llegó una denuncia de agresión a un joven por parte de la Policía Municipal de Los Xochitlán. El Los Xochitlán es un municipio de la Sierra Negra, de Puebla, muy pobre, en donde, pues, según este joven, bueno, no es la primera vez que hay este tipo de, digamos, de abusos policiales. Estamos hablando que el presidente municipal su familia lleva 4 periodos desde 2014, pero también comentaba el joven que en su caso participaron elementos militares. Otras versiones dicen que son elementos hechizos o clonados. Entonces, aparte de que, pues, el joven ya presentó la denuncia en la Fiscalía, piden la intervención del Estado. El Estado está, de hecho, ese día, pues, estaban buscando al joven, el joven se escondió, intervino un delegado estatal. Ellos están pidiendo que, pues, que entre mejor, o sea, que participe ya el Estado. Al parecer va a participar. Pero también causa este tipo de, bueno, la petición de que se investigue, si es así, que participen elementos, digamos, militares, pues presencian, no es que participen, sino presencian, y ellos dicen que hay muchos abusos, digamos, policiales de la Policía Municipal, y que hay como, pues, una complicidad. O sea, por una parte está esa versión de que, pues, presencian esos hechos, por otra parte está la versión de que hasta podría ser militares clonados con la anuencia igual de la presidencia municipal. ¿Cuál es su opinión? Pues danos el dato para revisarlo, por supuesto. No debe haber abuso policial. Muchas gracias. De hecho, ahí se va a construir la Universidad Rosario Castellanos en Los Xochitlán. Es una comunidad, estamos hablando de uno de los municipios más pobres del país, sí. O sea, no solo de Puebla. Y también, pues, ya se está buscando, bueno, el gobierno del Estado está buscando ya ese espacio para la universidad. Y bueno, también otro tema sobre 2 comunidades indígenas en Puebla, es Alpanocan, San Antonio Alpanocan y San Pedro Benito Juárez. Alpanocan pertenece a Xochimilco, San Pedro Benito Juárez pertenece a Atlixco, estamos hablando de la Mixteca, al sur del estado. Estas comunidades estaban en el registro del INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para recibir el recurso del FAIS, pero de repente los descartaron. Por ejemplo, ahí en Xochimilco también estaba Yanohuac, me parece que se llama. Ellos sí están, o sea, estaban en el registro y no los descartan, pero Alpanocan la descartan. Entonces ellos, de hecho, vinieron el 25 de mayo a hacer una petición, han ido a Bienestar. El INPI ya les dijo que ellos sí los metieron en el registro, pero que debe ser una respuesta de Bienestar. Alpanocan tiene su relevancia porque tienen un conflicto con Tetela del Volcán por unos manantiales, digamos, con Morelos. Entonces, el presidente auxiliar
pues quería ocupar ese recurso para apoyar o para hacer proyectos de tuberías, de distribución de agua, pero resulta que estaban en el registro, o sea, participan en la reunión donde van a tener el recurso y al final de cuentas no… Se han no les revisado llegó el recurso. muchos y le comento a la Secretaria de Bienestar para que revise este caso. Y finalmente, Presidenta, Se habría un registro de pueblos originarios, comunidades, y cuando sale el registro, por ejemplo, en Oaxaca se hicieron varias adecuaciones, particularmente Oaxaca pues tiene su complejidad, y en otros lugares, también Michoacán, se hicieron algunos ajustes. Entonces se ha hecho en muchísimos lugares y este caso pues lo revisamos con gusto y le digo a Ariadna. Muchas gracias, Presidenta. Y finalmente, en Puebla se tiene planeado hacer un cablebús, está ya el proyecto en revisión en el INAH. Sabemos que en la Ciudad de México se hizo un cablebús en Iztapalapa. ¿Cuál es su opinión de este tipo de proyectos? Entiendo que es para transporte público, o sea, más que turístico, transporte público, porque también en el Morenovallismo se hizo un teleférico pues, que solamente era con fines turísticos. Creo que menos de 1 kilómetro. Muy caro. Y afearon un montón ahí la estatua de Zaragoza. Sí. Así es. Pero, ¿cuál es su opinión de hacer, o sea, de un proyecto como un cablebús para la ciudad de Puebla? Ellos hablan de una zona de la Resurrección hacia el centro, que es una zona pobre, pero también hablan de otra línea, que sería pues del centro hacia, digamos, la zona de Angelópolis, que se le llama como hacia la salida a Atlixco, que es la zona como pues sur de Puebla. ¿Cuál sería su opinión de un proyecto para Puebla como el cablebús? El cablebús es un sistema de transporte muy eficiente, particularmente cuando viene de zonas altas a zonas bajas. Normalmente en esos casos, cuando crece mucho un poblado, una ciudad, hacia la montaña, en muchos casos incluso pues, por la historia de cómo crecieron los asentamientos humanos en México, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues muchos crecieron con invasiones o con venta de tierras ejidales y se fueron incorporando y no hubo la infraestructura suficiente para poder, pues, que tengan agua potable, drenaje, movilidad. Entonces, cuando hay de zonas altas, sobre todo, pues de zonas con mayor marginación, pues son muy útiles. Esto, pues el primer lugar donde se hizo fue en Medellín, en Colombia, y de ahí pues se vino haciendo en otras ciudades. En la Ciudad de México hicimos 3, uno para Iztapalapa, que es el más grande del mundo, 12 kilómetros, otro en la Gustavo Amadero, en Iztapalapa es de la Sierra de Santa Catarina, en Gustavo Amadero es de la Sierra de Guadalupe, al metro, y el otro que tiene el doble objetivo de llevar a la zona alta de Álvaro Obregón y también el objetivo de pasear por el bosque de Chapultepec en todas sus secciones. Clara también tiene planteado otros cablebuses para la ciudad. Bedoya planteó un cablebús para Uruapan, que ya entiendo que va muy avanzado. Y así pues varios gobernadores están planteando. Estado de México también tiene su Mexibús. No, Mexibús no se llama, ¿cómo se llama? Mexicable. Entonces, pues lo que hay que hacer solo es el estudio. ¿Qué hacemos nosotros desde el gobierno federal? Pues el área que tiene Andrés Layuz, de la que es titular Andrés Layuz, que es la que está en infraestructura, comunicaciones y transportes, que es de regulación de trenes, también está viendo de asesoría para proyectos urbanos. Entonces ahí se puede orientar. En el caso de Puebla, no conozco exactamente el trazo, pero pues tiene la ventaja de que de las zonas altas a la zona baja, en vez de hacer 2 horas a veces, pues se llega en 20 minutos. Gracias, Presidenta. Ahora sí. Buenos días, Presidenta. Saúl Santana Hernández, de Enlace de Mesoamérica y también de Plaza Juárez. Son varias preguntas. La primera, los migrantes, Enlace de Mesoamérica es una red de migrantes, igual que de la compañera. Los migrantes plantean varios problemas. Uno, no tienen acceso a medicinas.
Porque en la frontera norte, la frontera con Estados Unidos son más baratas, pero les piden receta, porque son opiáceos la mayoría que necesitan. Pero aparte está que en el camino puede perder la visa, porque se las decomisan, se las quitan o se las roban. Y no lo pueden comprar en México porque vale 3 veces más, por ejemplo, la metadona. No se pueden enfermar los migrantes, Presidenta, porque ni aquí Pero ni la allá. metadona es particularmente para problemas de sobredosis, ¿no? Es un opiáceo, sí, pero ese es por decirle el más grave. Pero de ahí para abajo hay medicamentos A ver que ni si pueden comprar los allá. médicos ¿Cómo se llama el medicamento que ayuda? Me estaba confundiendo, Ese. perdón. Ajá. La cosa es que lo tienen que adquirir de algún modo, pero el puro paso ya es problema. En una situación, uno de nuestros corresponsales, Caro, le quitaron la A ver, camioneta y le pero quitaron un la visa. opiáceo tiene que ser recetado. Ajá. Pero si es recetado aquí o allá, si acá vale 3 veces más, pues ya para qué me enfermo, ¿no? Esa sería la situación concreta. Sí, Bueno, hay que ver qué medicamentos, porque, primero en los consulados se va a abrir un programa de vacunación en los consulados para que se puedan ir a vacunar a los consulados. En el caso de medicamentos de personas que puedan estar cruzando Estados Unidos y México, pues el objetivo es que todos los centros de salud y hospitales tengan los medicamentos necesarios. Se están revisando todos los medicamentos porque son más de 5,000 claves y a lo mejor no todas esas claves son necesarias, entonces se está revisando. Pero el objetivo es que puedan llegar aquí, asistir a un centro de salud, ser revisado y aquí ser recetado y que tengan su medicamento. Gracias, Presidenta. En otro tema, en Tepoztlán, Estado de México, hay un puente que atraviesa la carretera de lado a lado, pero va únicamente en 20% de avance y ya pasó de 180 millones de pesos de presupuesto inicial, aprovechando la presidencia del secretario, a 400, pero no lo han terminado. Lo atribuyen, se acercaron pobladores y regidores de ese lugar, Tepoztlán, para decirnos que la expresidenta municipal, que ya regresó a pesar de estar inhabilitada, favorecida por el viejo Poder Judicial, María de los Ángeles Zupa Villegas, es la que está manejando la obra y la suspensión de la obra, y también la que está manejando los… ¿Es una obra municipal o estatal? Es un puente. No sabría pero decirle si es ¿quién lo municipal. está haciendo? O sea, es el municipio. El municipio es el que lo está haciendo, pero ya con un sobreprecio y una obra existente. Lo revisamos. Y ya por último, usted ha ido varias veces a Acapulco, pero también hay huracanes, tanto meteorológicos como políticos. En el caso de la alcaldesa Adelina López, nada más se pronunció que iba a ir que quiere competir por la gubernatura y se le dejó venir toda la casta de la gobernadora y su papá y están en un boicot tremendo contra Acapulco. La grilla, pues ¿qué es la grilla? Que lo hagan. El problema es que las ayudas después de los huracanes están siendo bloqueadas por este tipo de políticas. No, eso no. Es lo que nos comentaron. No. Digo, una cosa es los temas políticos que no deben ser pasar a otros temas, pero la ayuda a la gente, esa no tiene ningún bloqueo, ninguno. Es más, nunca, yo creo en la historia, en un sexenio, se va a invertir tanto en Acapulco como vamos a invertir nosotros en mejoramiento de Acapulco. Ya Fonatur está ahí, si van a Acapulco es otra condición la recolección de basura, porque hoy en la zona central el drenaje de Acapulco está la hace Fonatur. Se está haciendo un trabajo muy importante de desasolve de ríos, de drenaje, de agua potable, de acciones culturales, que por aquí hay una compañera que siempre nos pregunta las actividades culturales en Acapulco. O sea, se está haciendo muchísimo para Acapulco. Entonces ahora sí que no pueden decir que se están bloqueando los apoyos a Acapulco, todo lo contrario. Y no tiene nada que ver con lo político, sino que Acapulco sufrió 2 huracanes en menos de un año y
pues requería el apoyo del gobierno federal, si no, no. Y no solamente para restaurar lo que había antes, sino para mejorarlo integralmente. Gracias, presidenta. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Perdón? De la boda del secretario del Bienestar de ahí en Acapulco, de Pablo André Gordillo, que fue fastuosa, y cuando se les está pidiendo que sean pues congruentes, tanto funcionarios como que tengan que ver con Morena. ¿Algún comentario o no sabía? Pues austeridad a todos. Se alejan de la gente luego cuando. Perdón. Muy buenos días, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Preguntarle en torno a toda esta materia de obras e infraestructura, saber si se tiene una totalidad o un aproximado de a cuántos mexicanos se ha beneficiado. Y también con respecto a la parte que se va a trabajar, que nos comentaban hace rato, Macuspana, el tramo Macuspana-Tabasco, nos comentaba que, bueno, este trabajo que se está haciendo va a ser durante un periodo largo. También saber si hay algunas alternativas y, bueno, para que tampoco afectar tanto a los locatarios, a los lugareños. Gracias, presidente. Sí, en cuanto a generación de empleos, se utiliza un parámetro que es por cada $1,000,000 invertido, es un empleo directo y 2 indirectos. Eso les da idea. Estamos hablando de este año 53,000 millones, entonces estamos hablando de casi 150,000 empleos. En cuanto a beneficios directos, tenemos lo que llaman TDPAs, el tránsito diario promedio anual, de cada una de estas carreteras, y eso es lo que nos da el número de habitantes beneficiados. En cuanto a lo de Macuspana, como vieron, estamos ampliando, o sea, continúan las vialidades, los accesos, y tenemos pues afectaciones nada más por seguridad, pero siempre hay paso. ¿Van a hacer cierres parciales entonces? Vamos a hacer, no, en realidad solamente es aislar la zona con la que estamos ampliando, pero hay continuidad. Y un comentario, hablando de ciclovías, también el puente de Fonatur tiene ciclovía, ese es uno de los que es casi 1 kilómetro de ciclovía que estamos incorporando. Y algo que se me pasó a decir, en total han sido 1,450 licitaciones. De esas, creo que 20 son de invitación restringida y el resto son públicas. De esas, llevamos 1,050 ya falladas, el resto están en proceso. Esto suma Capufe con SICT. Okay. Con la 4T, ¿cuánto fue lo que precisamente se corrigió, se levantaron caminos, se cortaron carreteras? No, bueno, el sureste al contrario, ha tenido una gran intervención desde la administración pasada. Aquí ya no reporté lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa, que ya está por concluir el proceso de reconstrucción. Ellos están interviniendo cerca de 1,000 kilómetros en total de diferentes vialidades que se utilizaron en el proceso constructivo de Tren Maya. Para lo del Tren Maya. Pero ya van muy bien, tenemos los reportes, es más, damos seguimiento porque es un convenio entre SICT y la Defensa, ¿sí? y van muy bien, ya está por concluir. Ok, ¿a una fecha aproximada que se prácticamente concluya? Es este mes. En reuniones de gabinete con la presidenta hemos estado dando seguimiento y han estado informando los reportes. Ok, y estas licitaciones que nos comentaba, estas que faltan, más o menos ¿para cuándo terminarán? Es junio prácticamente, si vieron las fechas, lo que nos falta arrancar, todo está para fallarse en junio, que son algunos puentes. Okay. Hay que recordar, buscamos también que mucha de la obra se haga por empresas locales. Okay. Entonces también eso nos lleva a tener tramos y dividimos por frentes de trabajo, por eso la gran cantidad de licitaciones.
Y la mayor parte también caen, ya la nueva ley de obras también tiene un apartado donde indica que en condiciones similares es un criterio el asignarlo a una empresa local, justamente para generación de empleo. Ok, muchísimas gracias, secretario. Gracias, presidenta. Y hablando de otro tema, bueno, pues ya comentaban también los compañeros con respecto a estas lluvias que se dieron en días pasados, que finalmente afectan a mucha gente. Sin embargo, pues también con esto se dio una recuperación en el Cutzamala. No sé si nos pudiera comentar cómo está esta recuperación y, bueno, los beneficios que va a traer. Todavía Gracias. sigue habiendo incendios, imagínense, en las zonas donde no ha llovido, particularmente en el noroeste. Cutzamala se ha recuperado solo al 50% más o menos. Todavía las presas no tienen una recuperación mayor. Ha llovido pues, principalmente en el centro sureste del país. Donde hubo también problemas importantes fue en una pequeña localidad en Puebla y en Mineral del Oro en Hidalgo, que también ahí pues está apoyando Laura Velázquez y vamos a ver si se requiere un apoyo adicional. Okay. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Vamos con detector de mentiras. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Como ya lo mencionó la presidenta, es mentira que la plataforma Trabajo En sufrió un ciberataque y que se vulneraron los datos de aspirantes a empleo. Desde el 31 de mayo, la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desmintió esta información. También lo hicimos en Infodemia. En el caso de la Secretaría, pueden revisarlo en sus redes sociales. La cuenta de ex es @buengobierno_mx y en el caso de Infodemia somos @infodemiamex. Por otro lado, el coro de jueces, comentaristas, intelectuales, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, expresidentes de la República y medios de comunicación que con mentiras quisieron boicotear la participación del pueblo en las elecciones judiciales, ahora buscan desacreditar el voto popular de alrededor de 13 millones de personas que de manera informada y libre eligieron a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. A pesar de que los observadores internacionales y las autoridades electorales han acreditado la legitimidad de las elecciones judiciales, quienes se opusieron y oponen a que sea el pueblo quien elija a los miembros del Poder Judicial buscan, con mentiras, anular las elecciones y, peor aún, atacan a los electores con discursos clasistas y racistas por el solo hecho de ejercer libremente su derecho a votar. Con discursos de odio, con mentiras, atacan a la democracia y a los demócratas. ¿Por qué? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. A pesar del éxito que significó la elección judicial y el avance que representa como un ejercicio de democracia participativa, en medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y periodistas aseguran con mentiras que esta elección fue un fracaso. Entre el lunes 2 y el martes 3 de junio, 6 medios impresos nacionales publicaron más de 50 columnas y artículos repitiendo viejas mentiras en contra de la elección judicial. De ese universo, 19 artículos aseguran que la elección judicial resultó un fracaso porque solo participaron 13 millones de mexicanos. Apenas el 13% de los votantes es un fracaso rotundo, se le vea por donde se le vea. El 87% de abstención es un golpe directo a la línea de flotación de la legitimidad democrática de cualquier órgano electivo. 88% de la gente no se paró por una casilla. Fue un fracaso. ¡Mentira! La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, informó el 1 de junio que las estimaciones de participación ciudadana en la elección judicial eran de entre el 12.57% y el 13.32%, aproximadamente 13 millones de votos. Esta votación supera los 9.6 millones que obtuvo el PAN, los 5.7 millones del PRI y los 6.2 millones de Movimiento Ciudadano en la elección presidencial de 2024. Incluso son más que los votos sumados de estos dos últimos.
Además, ni la Constitución ni las leyes electorales establecen un mínimo de votos para que la elección sea válida. 2. La elección judicial carece de legitimidad por el uso de notas para apoyarse para ejercer el voto. ¡Mentira! Katia Uriona, jefa de misión de expertos electorales internacionales, quien fungió como observadora internacional de la elección judicial en México, destacó la utilización de notas personales durante la jornada del 1 de junio como un derecho ciudadano de ejercer un voto informado y destacó que los ciudadanos votaron en libertad. Da cuenta también del derecho ciudadano a ejercer un voto informado, pero también puede dar cuenta de que las personas, al menos porque hemos conversado también con la ciudadanía que asistía a votar, hicieron un ejercicio ciudadano, insisto en esto, de revisar las candidaturas. 3. La ONU ordenó cancelar la elección judicial en México. ¡Mentira! La ONU no emitió ningún comunicado relacionado con la suspensión de las elecciones judiciales en México. La desinformación proviene de un comunicado publicado por la JUFED el 30 de mayo, en el que señala que el Comité de Derechos de la ONU admitió una comunicación presentada por esta organización en torno a la elección judicial. Esto no significa que la ONU haya dictado medidas contra el proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros el 1 de junio. 4. La elección judicial acabó con la carrera judicial. ¡Mentira! El artículo 100 de la Constitución mexicana establece que el órgano de administración judicial será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Este órgano determinará el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo y se encargará de su formación, promoción y desempeño a través de esquemas de capacitación y profesionalización permanentes, en función de las distintas categorías de la carrera judicial. 5. El INE determinó no anular las boletas sobrantes de la elección judicial del 1 de junio. El INE determinó que no se anulen las boletas sobrantes, las inutilizadas. ¡Mentira! El consejero Arturo Castillo Loza explicó durante la elección judicial del 1 de junio que las boletas no utilizadas, aunque no serán tachadas, sí serán inhabilitadas. Primero, es falso que no se inhabilitarán las boletas no utilizadas. Sí se inhabilitarán, pero no tachándolas, sino resguardándolas en una bolsa de seguridad y registrando en actas los folios sobrantes. 6. El gobierno de México ofreció darle 800 millones de pesos a la CENTE Oaxaca. ¡Mentira! El secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que el monto al que se refieren medios de comunicación como parte de un supuesto acuerdo entre el gobierno de México y la CENTE es un apoyo que recibe el gobierno del estado de Oaxaca cada año para el pago de los procesos de admisión, promoción, pacificaciones, recategorizaciones, transferencias y reubicaciones salariales y que no se trata de un recurso destinado a una sección sindical. 7. La empresa Shell se va de México. ¡Mentira! Shell Mobility en México informó que no abandonará sus operaciones en el país y aclaró que firmó un acuerdo con la empresa mexicana Icon, propietaria de estaciones de servicio de gasolina, para la concesión de la licencia de la marca Shell. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Presidenta. Buen día.